Bueno, recuerden, hoy pues voy a dar así la última clase así completamente teórica. Ya les voy a empezar a montar ejercicios a partir de, a partir de hoy, para que ustedes los vayan mirando y los vayan realizando. Eh, de todas maneras, porfa, con el primero que pueden empezar. Esperen, yo veo por acá. Esperen a ver si la otra cuenta. A ver si por acá. Andrés. Bueno, vengan y miremos por acá. Aquí en la página de YouTube. Y vamos a ver aquí en... Listo. Aquí vamos a ver dos ejercicios. Estos serían los dos ejercicios que podrían ver para el próximo viernes, que es el cálculo de la celda diaria, ¿cierto? Cálculo de celda diaria, que este se los hice aquí en tablero. ¿Listo? Este está aquí en tablero. Y este otro, que es cálculo para el área de un relleno, en el cual pues también es otro videito, este sí es un poco más largo, pero con eso, porfa, para que lo vean para la próxima, el próximo viernes. ¿Listo? Lo pueden ver para el próximo viernes. Y con eso, entonces porque con el pasado que vimos, había sido, el ejercicio pasado que vimos fue un ejercicio mm, sobre el cálculo de la vida útil, ¿cierto? La vida útil. Ahora lo que nos van ahora lo que nos van a dar es calcular el área necesaria para poder tener ahí el vaso. ¿Listo? Entonces, ese sería pues como el otro ejercicio que tendrían. Entonces, les voy a dejar acá esta playlist por acá para que, para que ustedes ya lo tengan, por favor. Y puedan empezar a ver. Entonces ahí ya tendríamos la del viernes. ¿Listo? La del viernes. Y listo, ya seguiríamos con las otras. Bueno, entonces, una de las cosas que tenemos para hoy es el cálculo de los fluidos. ¿Listo? Entonces, hoy solamente veo esta parte de teoría y ya los ejercicios los vemos posteriormente. En esta parte de fluidos, cuando tenemos los fluidos, Juan Cartagena escribió. Que es un poquitico tarde, me comparte de nuevo el link del video, por Juan, lo acabé de copiar al WhatsApp. Está en el WhatsApp. Ahí lo podemos encontrar. Entonces, hay tres clases de fluidos, ¿cierto? Pues no mentiras, hay dos clases de fluidos, unos fluidos gaseosos y unos fluidos líquidos. Dentro de los fluidos líquidos tenemos dos, dentro de los rellenos sanitarios. Uno que es la escorrentía, ¿cierto? Que es aquel que va fluyendo debido a la precipitación. Pero entonces nosotros lo que tenemos que lograr es de que se genere por efecto de la lluvia la menor cantidad de fluidos posible. ¿Cómo hacemos esto? Interceptando el agua lluvia y no dejando solamente que el agua lluvia que está cayendo directamente sobre el vaso sea la que llegue allá a la creación de los lixiviados. Porque esa es una gran problemática que tenemos, por ejemplo, en los botaderos a cielo abierto, que los fluidos van corriendo libremente por todos lados. Y al ir corriendo libremente por todos lados, entonces sucede y acontece que
que esto se me convierte en una gran problemática. ¿Listo? Porque yo realmente lo que estaría tratando sería agua lluvia, ¿cierto? Y yo necesito tratar agua lluvia, no, yo necesito tratar lixividad. Y el lixiviado que se produce netamente de la descomposición de los residuos sólidos. Entonces, esa sería pues como una de las cosas que se tendrían dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, para eso, lo que se hace son crear una serie de obras perimetrales alrededor de cada uno de los, alrededor del vaso, con el fin de poder interceptar esta agua. ¿Listo? Entonces, para ello se necesita estudiar la precipitación local, diaria e intensidad en milímetros por hora. Se intercepta y se desvían las aguas lluvias que caen o penetran al predio del relleno hacia el cuerpo receptor más cercano. Eso lo encontramos en el RAS título F. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces van a llegar hacia unos puntos completamente especializados y ya tratados para eso, o sea, hacia una fuente hídrica. Entonces, estas siempre se van a hacer por las partes más altas. ¿Listo? Entonces se van a hacer los cortes altos. ¿Y de qué depende que sea trapezoidal, circular, triangular, cuadrada, parabólica, de un lado o del otro? Eso va a depender, es más que todo, del terreno. O sea, el terreno es el que me va a determinar la forma en la cual se va a trabajar esta parte. Tenemos entonces que el caudal de escurrimiento, o sea, el caudal con el cual podría bajar una fuente hídrica, va a depender del coeficiente de escurrimiento, que es un valor adimensional. Y ese coeficiente de escurrimiento lo encontramos dependiendo de qué, de la permeabilidad del suelo y la pendiente del terreno. Entonces, dependiendo de la pendiente del terreno y de la pendiente del terreno y la permeabilidad, entonces podemos determinar cuál podría ser la cantidad de agua que se tiene, pues, o sea, cuál podría ser el caudal de máximo de escurrimiento de cada uno de ellos. Entonces, ese coeficiente va a depender. Si es muy pronunciada, o sea, si es una pendiente mayor de 50 y es impermeable, miren que es 0.7, semipermeable 0.70, alta del 0.75, 0.65, media de 0.7 y 0.6, suave, que es una pendiente entre el 1 y el 5%, es de 0.65 a 0.55, y cuando se tiene un valor despreciable es inferior al 1. Perdón, es inferior al 1%. Intensidad de lluvia, ¿cierto? La intensidad de lluvia, ¿de qué depende? A ver, por ejemplo, sobre todo, pues nosotros no somos civiles, nosotros somos ingenieros ambientales. Nosotros tenemos, o sea, hay algo que es de que cuando se va a construir, por ejemplo, una canalización o los arroyos que veíamos ¿cómo se llama esto? En Barranquilla, todo eso, se debe tener en cuenta un parámetro de precipitación. Ese parámetro de precipitación va a ser, va a depender de qué, va a depender de la intensidad. Porque no podemos diseñar esos escurrimientos con con la precipitación media, ¿cierto? Sino con la mayor intensidad que se tenga. ¿Por qué? Porque es que si no, en un aguacero bien bravo llega y se nos desborda, ¿qué? Se nos desborda ese caudal de escurrimiento y nos llega inmediatamente al vaso. Entonces, por eso es que se va a trabajar es con la máxima intensidad de la lluvia para una duración igual a un tiempo de concentración. ¿Listo? Entonces, miremos por ejemplo el caso de Envigado, ¿cierto? O el caso del Poblado, acá en Medellín, que ya es tanta la gente que está habitando en esa zona, en la cual entonces la intensidad de las lluvias se han convertido, pues han aumentado, y fuera de eso, pues las diferentes fuentes hídricas se taponan y a cada rato ya vemos entonces
quebradas como la Presidenta, como la Yurá, como la Zúñiga, completamente desbordadas. Aquí no es AD, sino AC. AC es el área de la cuenca, ¿cierto? Es el área de la cuenca en hectáreas, y 360 simplemente es un factor de conversión, con el fin de que si agrego la intensidad en milímetros por hora y el área en hectáreas, y dividido por este factor de 360, el caudal de escorrentía sería igual a, pues me daría en metros cúbicos sobre segundo. ¿Listo? Ese es entonces el primero que tenemos en cuanto a ello. Ya otro que tenemos es cuál es ya pues con este caudal de escorrentía, caudal es igual a ¿qué? Caudal es igual a área por velocidad. Entonces, con este puedo simplemente, con este simplemente puedo llegar y, a ver, yo cambio el color de esta letra. Podemos tener el área de esta sección, ¿cierto? O sea, ¿cuánto va a ser el área que me va a medir esto? Para ello, entonces, como les decía, caudal es igual a área por velocidad, lo que me quiere decir que área es igual a caudal sobre velocidad. Y entonces, acá nos dan el valor de la velocidad y nos dicen que el canal debe de ser trazado por la curva de nivel más alta a la que llegara el borde del relleno sanitario y deberá garantizar una velocidad máxima promedio de 0.5 metros sobre segundo, que no provoque una erosión excesiva. ¿Listo? Entonces acá tenemos que el área de la sección de la zanja, A es igual al área de la sección, va a ser igual al caudal máximo de escurrimiento sobre la velocidad máxima promedio, que esa velocidad máxima promedio va a ser igual a 0.5 metros sobre segundo. Cancelo metros cúbicos con metros y me quedan metros cuadrados y cancelo segundos con segundos y me da que el área me da en metros cuadrados. Esos serían entonces como los diferentes valores para cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí, muchachos? No, profe. Perfecto. Aquí vemos entonces diferentes ejemplos de, por ejemplo, acá se denota que se tiene una intensidad de precipitación muy grande. Estos son alrededor de, esta sí es una zanja pues ahí sobre una vía, pero acá tenemos zanjas alrededor de un relleno sanitario y este es, por ejemplo, en pradera. ¿Por qué tan grande? Porque es que la intensidad allá es muy, pero muy, muy alta. Entonces, esa es una de las, eso es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Porque me ha tocado ver vasos inundados. Y esos vasos inundados es porque realizan, no tienen en cuenta la época de lluvias y dentro de esa época de lluvias cuál puede ser la mayor intensidad. Entonces, debido a eso es que se pueden presentar esa serie de problemáticas. Bueno, por el otro lado, entonces, tenemos unos otros fluidos que son los que denominamos lixiviados. Estos lixiviados se producen de dos formas. Se pueden producir tanto por la precipitación, por ejemplo aquí la precipitación que caiga acá directamente, va a existir una parte que se va a convertir en escorrentía y otra parte que se va a infiltrar. Por eso es muy importante siempre estar cubriendo y ojalá con arcillas, porque las arcillas
Entonces, como son impermeables, entonces, pues semipermeables. Entonces, generan una mayor escorrentía que filtración. Entonces, aquí tendríamos este, ¿cierto? Bueno. Y por el otro lado, entonces, por el otro lado, está por la descomposición de los residuos y la humedad que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, en los vehículos compactadores, como el vehículo compactador está compactando constantemente los diferentes residuos, entonces se empieza a producir, entonces empiezan a producir estos diferentes fluidos. Y al producirse estos fluidos, entonces eh, eh, quedan aquí almacenados. Quedan aquí almacenados dentro del vehículo. Entonces, por ejemplo, esta es un box culvert, por así decirlo, sí, pues un box culvert o una canalcita donde los vehículos recolectores, antes de ir a depositar los residuos sólidos, hacen aquí su descarga. Esta debe llegar directamente a la PETAR, ¿cierto? A la PETAR, a la planta de tratamiento de aguas residuales, en este caso aguas residuales industriales, que se encargaría de tratar cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Entendido, muchachos? Bueno. Por el otro lado, entonces, tenemos fuera de esos, entonces, que va a depender de qué, de la precipitación. Pero si la precipitación es menor que la evapotranspiración, como por ejemplo en la costa o en la Guajira, entonces inmediatamente se disminuyen las cantidades de la escorrentía superficial, de la humedad natural de los residuos, del grado de compactación, de la capacidad de campo, que la capacidad de campo es la capacidad del suelo y de los residuos para retener humedad. ¿Listo? Así entonces, hay una ecuación suiza, esta ecuación es suiza, donde nos dice que el caudal de lixiviados va a ser igual a ¿qué? A la precipitación media anual por el área por K. Pero K va a ser un coeficiente que va a depender del grado de compactación de los residuos, ¿cierto? Y la clase pasada vimos de qué forma es que se pueden compactar esos residuos, ¿cierto? O sea, cómo quedarían compactados. ¿De qué forma quedarían compactados? O sea, esas densidades de compactación, ¿en dónde están? Están en, en el decreto 1784, en donde me dicen que dependiendo de la cantidad de residuos sólidos que estén entrando por día al relleno sanitario, va a ser el grado de compactación del mismo. ¿Listo? Sobre T. ¿Y T qué es? Es el número de segundos que tiene un año. ¿Listo? Entonces, P por A por K sobre T. Sería entonces este, este valor que tendríamos acá. Copien la ecuación, por favor. ¿Listo? Bueno. Profe, Entonces, ¿qué una hubo? pregunta sobre esa precipitación media anual. ¿Cómo se obtendría? Ah, no, con el pluviógrafo. Ok, o sea, eso es un El dato ya pluviógrafo. que dan.
Sí, yo tengo que buscarme eso pues, con el Idea. pluviógrafo. Ah, ok. Sí, pues o sea, con el pluviógrafo, pluviómetro, pues ya se tiene pues diferentes medios para poderlo medir. Listo, profe. Listo, dale de una. Hay que tener algo muy, pero muy en cuenta. Muy, pero muy en cuenta. Eh, eh, una cosa es la intensidad y otra cosa la precipitación. La intensidad es la cantidad de milímetros, ¿cierto? Cantidad de milímetros que pueden alcanzar a caer por una hora. ¿Cierto? Mientras que la precipitación media anual es la cantidad de milímetros que en promedio caen al año. ¿Listo? Son dos cosas completamente diferentes. Y un milímetro hidráulicamente, pues hidrológicamente, son, me equivale a 1 litro sobre metro cuadrado. Entonces, para rellenos débilmente compactados, tenemos que un peso, con un peso específico de 0,4, la producción de lixiviados es del 25%, es decir, a 0,25. Y cuando se tiene el peso específico de 0,7 o superior a 0,7, el K es de 0,5. Entonces, acá simplemente lo que tenemos que hacer es una regresión para poder llegar al valor al valor que se tiene. Entonces, nosotros podemos llegar a decir, vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por acá, podremos nosotros llegar a decir que K es igual a 0,83 por la densidad de compactación siempre cuando esté en toneladas metro cúbico o kilogramo litro. Esto menos 0,0. Listo. Este valor de dónde viene? Viene de hacer una regresión lineal de estos dos valores. Entonces, copienlo también por ahí, por favor. Profe, ¿y esa se usaría, por ejemplo, en los casos en que el peso específico sea superior a 0,7 toneladas metro cúbico, ¿cierto? No hay ningún problema. Ok.
Bueno, por otro lado, entonces, vamos a meternos por acá y vamos a buscar. Bueno, para terminar entonces, vamos a ver esta parte que es el manual del usuario para el modelo colombiano de biogás, ¿cierto? Entonces, se tomaron diferentes rellenos sanitarios del país y dentro de cada uno de ellos entonces se, se hicieron unos diferentes modelos, porque pues como nosotros estamos en toda la zona tropical, entonces pues obviamente la producción de metano acá es completamente diferente a las producciones de metano que se tienen en otras partes del mundo. ¿Listo? En otras partes del mundo. Entonces, esta señora, Victoria Ludwig, que por eso pues la busqué, que es del programa de, de producción de metano de rellenos sanitarios, entonces hizo un estudio acerca de ello y tomó diferentes variables para poderlas tener en cuenta. Entonces, dentro de ese modelo se dan unas variables que se deben de tener en cuenta, como son el año de apertura del relleno sanitario y el año de clausura, en caso tal de que ya esté clausurado, ¿cierto? Los índices de disposición anual, pero esos índices de disposición anual son de los residuos que generen producción de gas, la ubicación del sitio, y con eso se encuentran unos índices de generación de metano y la generación potencial de metano. Entonces, vamos a ver cómo se determinó esta ecuacióncita. Lo primero, bueno, les voy a copiar esto por acá de una vez para que les quede a ustedes el documento. No se los había enviado. Y aquí ya van a encontrar entonces ustedes el manual. ¿Listo? Entonces, esto va a tener el año de clausura, pues es el año en el que se cierra el relleno. El biogás es el producto de la descomposición de los residuos sólidos, ¿cierto? La otra clase de fluidos que se necesitan. Capacidad de diseño del relleno, la cobertura del sistema, eficiencia de recuperación del sistema, la estimación de disposición de residuos sólidos que entraron, ¿cierto? De la cantidad de residuos total registrada anualmente en la báscula o estimada usando otros métodos, bien sea en toneladas o megagramos. Un megagramo es una tonelada. Generación de biogás, generación potencial de biogás. Entonces, la generación potencial de biogás, o LSUO, que es una variable que vamos a ver, es la constante del modelo que representa la capacidad potencial para generar metano, ¿cierto? O sea, qué capacidad tienen los residuos de poder generar metano. Y va a depender de la cantidad de celulosa disponible en los residuos. Las unidades en las cuales se va a trabajar va a ser metros cúbicos sobre tonelada. El índice de generación o el valor de K
o el valor de K está relacionado con el periodo de vida, ¿cierto? De acuerdo a esta fórmula que tenemos acá, pero la vamos a utilizar de otra forma, en la cual la K está en función del contenido de humedad de los residuos, ¿listo? La humedad de los residuos. La disponibilidad de nutrientes para los metanógenos, el pH y la temperatura, ¿listo? Esos serían entonces como las variables más introductorias ahí. Bueno, esto no. Entonces, para yo poder utilizar este modelo, ¿qué necesito conocer? La cantidad de residuos depositados en el relleno sanitario anualmente. Pero más que todos los residuos sólidos, o sea, los residuos sólidos en específico que me generan gases, que son ¿quiénes? Todos los orgánicos fermentables, como son, y que tengan altos contenidos de celulosa, como son el papel, el cartón, los residuos de alimentos, los residuos verdes, todos esos. El año de apertura y clausura del relleno sanitario, o sea, cuándo empezó en operación y cuándo se clausuró, porque de todas formas, luego de que se cierra el relleno sanitario, este sigue generando diferentes gases. El índice de generación de metano, la generación potencial de metano, ¿cierto? El factor de corrección de metano y el factor de incendios. Entonces, el programa tiene esta ecuacióncita, pero nosotros no vamos a trabajar con esta ecuacióncita. Vamos a trabajar con una ecuacióncita más pequeña, que va a ser la siguiente. Listo, va a ser esta ecuacióncita que ven ustedes acá. Cópienla, por favor. Profe, Hola, voy a aprovechar para preguntarle algo dime. con respecto al informe del PEGIRS que está destinado para, pues está ya pactado en el acuerdo pedagógico que para el sábado, ¿qué posibilidades hay de que nos lo permita dejar entregar para la próxima semana? Ah, sí, por ahí para el lunes o martes, no hay problema. Pues yo el sábado todavía estoy viajando, entonces, hágale, yo no tengo problema. Listo, profe, muchas gracias. Listo, dale.
¿Listo? Bueno. Entonces, me va, LFG significa landfill gas, o sea, gas de relleno sanitario, va a ser igual a LSUO, que es el potencial de generación de metano, ¿cierto? Por R, que sería la tasa promedio de residuos sólidos de esa clase en específico que entran al relleno. La K, que es la tasa anual de generación. T, que es el número de años desde que se abrió el relleno. Y C, el número de años desde que se cerró el relleno. Si, por ejemplo, el relleno está en este momento operando, eso quiere decir que el valor de C sería 0, ¿cierto? Porque todavía no se ha clausurado. Pero hay que verlo. Recuerden que un relleno sanitario tiene diferentes vasos. Entonces se debe tener en cuenta eso. Bueno, sigamos entonces por acá. Vamos a hallar primero el valor de K. ¿Listo? ¿Cómo hallamos el valor de K? Entonces, vamos a dividir las clases de residuos sólidos que entran al relleno sanitario dependiendo de lo que más entra, ¿cierto? Y que sea netamente fragmentable. Entonces pueden existir 4 clases de residuos. 1, residuos de degradación muy rápida, que son residuos alimenticios, otros orgánicos y 20% de pañales. 2, residuos de degradación moderadamente rápida, o sea que residuos vegetales, poda de casas o parques municipales, papel higiénico, etc. 3, residuos de degradación moderadamente lenta, papel, cartón, textiles. 4, residuos de degradación muy lenta, madera, caucho, piel, huesos, paja. Esos serían entonces los valores que se tendrían dentro de cada uno de ellos. Estos, entonces, serían estas, serían serían estos entonces los valores que se tendrían. ¿Listo? Bueno. Así entonces, también podemos decir que en Colombia podemos dividir también Colombia en estos 5 precipitaciones. Entonces vamos a tener una precipitación completamente seca, que es de menos de 500 mililitros, 500 milímetros al año, moderadamente seco, con una precipitación entre 500 y 1000, moderadamente húmedo, con una precipitación entre 1000 y 1500, húmedo, que sería entre 1500 y 1900, y excesivamente húmedo, con una precipitación mayor a 2000. Así entonces, yo realizando la caracterización de los residuos sólidos dentro del relleno sanitario, puedo llegar a determinar cuál sería el valor de K. Entonces, si yo tengo un clima, tengo que miro cuál es la precipitación y dependiendo de la caracterización, determino cuál es el valor de K. ¿Listo? O sea que esta tablita es la que me va a dar el valor de K. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta de eso? Muy fácil. ¿Listo? Bueno. Y tenemos la caracterización de residuos y generación potencial de metano. Entonces, es el valor de la generación potencial de metano. ¿Cómo se determina este? Va desde 6.2 a 270 metros cúbicos por cada una de las toneladas. ¿Qué es lo que se tiene? Se tiene entonces que si lo que más se tiene son residuos alimenticios, el valor del ESUBO es de 70. Si lo que más se tiene son residuos de jardinería, de 93 a 134,
papel 186, madera y paja 200 y textiles y pañales desechables 112. ¿Qué tengo acá entonces por acá? Por acá simplemente lo que se tiene es de que lo que se hizo fue determinar qué porcentaje de residuos, pues, de residuos alimenticios hay en la muestra, de jardinería, de papel, de madera y de textiles. Y según ese porcentaje, ¿cierto?, se hace un factor diferencial. Entonces, por ejemplo, si el 100% fuera 70, ¿cierto? El 100% sería 70, pero como no tengo el 100%, sino el 55%, yo le saco el 55% a este. Este también, pues, se le saca una variable, una media, que sería 100. Acá es el 5%, el 5% puede ser papel, pues, dentro de una caracterización, y así sucesivamente con todos ellos, y se hace la sumatoria. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, a mí se me fue la señal como en estas últimas partes, entonces yo quedo de ver la grabación. Ah, bueno, listo, dale. Bueno, muchachos, entonces ya lo que nos queda faltando es un ejercicio. El próximo viernes pueden ver el primer ejercicio y ya, y la próxima semana monto ejercicios acerca de cálculo de cálculo de qué, de cálculo de lixiviados y cálculo de gases. Recuerden que cualquier duda o pregunta, entonces quedamos que sea por WhatsApp, ¿listo? Que sea por WhatsApp, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Y entonces, recuerden la próxima semana también dedicarse tanto pues para el trabajo de PEGIRS, dedicarse al trabajo de PEGIRS, como como a la práctica laboratorio número 3. ¿Listo? Bueno, Profe, ¿cuándo nos podrías dar la nota del segundo parcial? ve, es que tuve un problema con el computador, pero yo tengo que subir esa nota hoy, sí o sí. ¿Listo? Estoy Listo, recuperando todo profe. eso. Dale, de una. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao, que me les vaya muy bien. Un abrazo. Chao, profe. Bueno, Chao. profe, muchísimas gracias. Que vaya bien en el viaje. Gracias. Gracias, bro. Chao, profe.